¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde a la presentación de la Constitución Desconocida de Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes. Gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por recibirnos en este espacio para tener oportunidad de platicar sobre este libro. Y gracias, por supuesto, a los autores y a sus presentadoras y a su presentador por acompañarnos para conversar sobre este libro. No me entretengo con las presentaciones para darles oportunidad a ellos de que conversen, simplemente quiero decir algunas palabras sobre ellos. Lourdes Morales Canales, ella es investigadora del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de aquí de la Universidad de Guadalajara y coordina desde hace más de 10 años la Red por la Rendición de Cuentas. Paula Ramírez One, consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también está con nosotros Sergio López Ayón, que él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la UNAM. Y bueno, los autores ustedes los conocen muy bien, los dos son doctores en Derecho, los dos son investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los dos son profesores de Derecho, Tito en el Colegio de México, Javi en el CIDE y también en la UNAM, son grandes colaboradores y han escrito este libro que nos parecía muy importante porque sabemos que la Constitución es fundamental para la vida pública de este país, la llevamos y la traemos en todas nuestras discusiones públicas, sabemos que el artículo primero, el tercero, el 123 son importantísimos, pero realmente no entendemos muy bien por qué es que decimos que es tan importante la Constitución, realmente cómo incide en la vida de todos nosotros, y a veces como que parece estar rodeada por un velo como de misterio o de sacralidad, y justamente la intención de este libro es quitarle esta aura de misticismo, casi de esoterismo, aterrizarla para que todos la podamos entender, para que la podamos usar, y bueno, y a la luz de los acontecimientos de este año, pues ha cobrado mucha mayor relevancia este libro, así que ya sin más palabrería de por medio, los dejo con los presentadores. Ay, perdón. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un gran gusto de verdad para mí estar aquí y haber sido invitada a presentar este libro con sus autores, con Sergio López, con Lulú Morales, con Lorenzo, que todavía no llega, toda gente a la cual pues respeto mucho por su trabajo, sigo y admiro por su congruencia, por su rigor, y creo que, bueno, pues la presentación de este libro, ya lo han dicho, no puede ser más pertinente. La Constitución Desconocida es un libro que parte de una preocupación explícita. Nuestro texto fundamental, ahí donde se concentran las reglas esenciales de nuestra convivencia social, aquellas que protegen nuestros derechos y libertades, es ajeno, lejano, incomprendido y a veces incluso vilipendiado por sus propios beneficiarios, las personas mexicanas. Esa enorme brecha ha producido diversos males, desde la falta de apropiación, conocimiento y ejercicio pleno de los derechos y libertades propias de una república democrática, hasta el desprecio mismo por ese pacto fundacional que, como ilustra con elocuencia este libro, contrasta dramáticamente con la realidad fáctica que vivimos todos los días en nuestro país. Al ser un texto que quiere acercar, que quiere explicar a la mayor cantidad de personas en qué consiste, por qué es importante y para qué nos sirve la Constitución, es un libro que tiene el gran mérito de poner en palabras llanas, en un lenguaje común y comprensible, pues lo que los estudiosos del derecho suelen expresar con, voy a usar los términos de los propios autores, con florituras incomprensibles. La propia estructura de la edición de este libro es un diálogo en sí mismo, en donde la teoría y la práctica se hablan, discrepan y ofrecen una visión analítica y crítica para comprender los temas centrales de nuestra desconocida Constitución y que son, de paso, los pilares de nuestra república representativa, democrática, laica y federal. Separación y control del poder, derechos fundamentales, pluralismo, elecciones libres, son algunos de los 10 temas que abarca esta edición. Como el libro es una conversación entre la aspiración ideal de lo que debería ser la Constitución y su puesta en práctica y el contraste con una, pues voy a decir, decepcionante realidad mexicana, si bien en su conjunto es más bien inspirador,
La obra deja pues una vaga sensación, voy a decir, como de desconsuelo. Esa sensación viene de constatar, con la claridad que nos dan los autores, lo distante que ha estado nuestro texto constitucional de la teoría y en la práctica, de la realidad de nuestra vida y de nuestra historia. Pero hay que tragar la amarga sensación que nos produce la relación que tienen la teoría constitucional como ideal y su puesta en práctica como una expectativa siempre incumplida, incompleta, insuficiente, porque es la única manera de corregir y ajustar el rumbo. Pero además, porque la alternativa es mucho peor. Ya no la brecha entre el texto y la realidad, sino, pues de una vez, ¿por qué no?, el desmantelamiento de los fundamentos mismos de nuestra Constitución, cuyo objetivo histórico ha sido la convivencia social pacífica, la protección y garantía de los derechos y libertades de todas las personas a través de la división de las funciones estatales y de los límites efectivos al poder público. Porque caray, vaya que pesa saber que en México tenemos uno de los más amplios catálogos de derechos humanos con rango constitucional en el mundo y que en palabras de los autores no hemos logrado que buena parte de esos derechos se apliquen efectivamente y sean una realidad para todas las personas. Sí que duele leer que nuestra Constitución es un texto largo, incoherente, inestable y desorganizado, pero duele más pensar que sus principios, normas y condiciones desaparezcan, menospreciadas por esa incomprensión constitucional. Ninguna alternativa es más equivocada. Renunciar a esos principios, normas y condiciones que persigue todo texto constitucional es claudicar a la posibilidad de vivir con derechos, entre libres e iguales y en paz. Lo cierto es que la Constitución desconocida es un texto crítico para construir conciencia. No quiere vendernos la Constitución mexicana como una panacea, de hecho desde sus primeras páginas es crítico tanto respecto de sus impulsos reformistas, ellos le llaman el fetichismo constitucional, como de algunas de sus normas, ¿no? Pero la narrativa de esta obra pone por delante el valor central del pacto fundacional implicado en la Constitución, en donde hemos plasmado el tipo de sociedad que queremos ser. El libro tampoco quiere defender ciegamente lo que a todas luces está mal en nuestra Carta Magna, la prisión preventiva oficiosa o el impedimento a votar de personas en la cárcel sin condena, son ejemplos elocuentes y digo yo también vergonzosos que traen a colación los autores sobre estas pues erratas constitucionales. Pero justamente es asertivo, la obra es asertiva en señalar esos fallos, pues para visibilizar la urgencia de extirparlos de nuestro texto fundamental y que de él solo o que en él solo prevalezca la protección amplia y justa de los derechos y libertades de todas las personas, insisto, mediante la división y el control del poder público, instituido en una pluralidad política siempre renovada mediante elecciones universales, libres y auténticas. Menos aún, esta obra busca mitificar el ímpetu inspirador del constituyente o el de las más de 700 reformas que ha tenido nuestro texto fundamental desde su promulgación en 1917, pero sí ofrece una irrefutable explicación que distingue al poder constituyente de los tres poderes constituidos del Estado y con ello revela con pues una total claridad que ninguna mayoría, que ninguno de esos poderes constituidos puede desmontar los pilares en que se funda la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos sin desnaturalizarla, pues su razón de ser es justamente hacer posible la convivencia pacífica, civilizada, de la gran, innegable e incontenible diversidad social, política e ideológica que habita nuestra nación. Tal como son sus opiniones públicas, sus investigaciones y colaboraciones especializadas, los autores nos ofrecen ahora también un libro intencionado. Subyace en él una alerta sobre los cambios que ha sufrido nuestra Constitución en estos tiempos aciagos. Ante la coyuntura actual, ya no es un llamado a abandonar el fetichismo constitucional, sino a reconocer los cambios que pueden desnaturalizar el arreglo fundacional de nuestra República Democrática y perder con ello
su sentido y propósito ulterior. Ya casi termino. Para quienes tenemos cierta edad, el remate del título de este libro, Teoría y Práctica de todo lo que siempre quisiste saber sobre tu Constitución, pero que nunca te atreviste a preguntar, nos teletransporta a la icónica película en que Woody Allen apela a la vergüenza para despertar la curiosidad de quienes nunca hubieran preguntado cuán válido sería sostener un romance con una oveja, por ejemplo. Aunque los autores le ponen con este subtítulo un toque más atractivo, yo diría hasta medio cachondo a la obra, en realidad debería resultar en efecto vergonzoso desconocer nuestra Constitución. Así es que para evitarnos la vergüenza y ayudarnos a entender la relevancia de la supervivencia del pacto republicano y democrático plasmado en nuestra ley suprema, este libro nos ofrece una revisión sustancial de nuestra Carta Magna, de sus fundamentos y sus contenidos esenciales, de sus dilemas y sus contrastes con la teoría constitucional que la inspira y la realidad fáctica de su puesta en práctica, muy lejana ciertamente al ideal, al que sin embargo no podemos renunciar. Enhorabuena por esta apuesta de la editorial Taurus, que tiene la claridad de un libro de texto, la pertinencia de una alerta, el mérito de centrarse en lo esencial, la gracia de ofrecer salidas para enmendar el rumbo, aunque todas las salidas casi son siempre tomarse en serio la Constitución, y el valor, desde luego, de defender lo que nos es común y nos es fundamental, nuestros derechos, libertades y la posibilidad de vivir en paz. Gracias a los autores y enhorabuena por esta publicación. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Vamos a reflexionar brevemente sobre esto. Y lo primero que tendría que decir es que una cosa que se agradece es la síntesis que hay aquí. Síntesis que, por cierto, es más pequeña que la Constitución. Y eso ya habla bien, ¿no? No es menor, pero van a ver. Pero que aún siendo una síntesis, abre innumerables discusiones. No es un libro superficial, por el contrario, deja abiertos, deja muchos cabos sueltos, deja muchas líneas abiertas y se constituye pues como un libro de texto, pero también como una gran provocación a la discusión y a reflexionar sobre lo que es una Constitución. ¿Y qué es una Constitución? Pues nos lo dicen, son muchas cosas, ¿no? Es un documento que constituye, que crea, que instituye, que forma el Estado, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues básicamente lo que contiene, dicho muy simplemente, son las reglas de acceso, ejercicio y control del poder. ¿Sí? En el sentido moderno de una Constitución, eso es una Constitución. Se dice fácil, pero van a ver que no lo es tanto. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues estableciendo los derechos que tenemos las personas y la división de poderes. ¿Y por qué ambos son importantes? Porque en el caso de los derechos lo que hace es que protege a las personas, que les permite desarrollar todas sus posibilidades sin la intervención indebida del Estado, y la división del poder porque evita su concentración en una sola persona y lo divide para su ejercicio, ya sabemos, en 3 poderes, en fin, todo lo que ustedes ya saben. Bueno. Y además, y este ya es algo que pasó después, establece la supremacía constitucional, es decir, que la Constitución está por encima de los poderes que instituye. Es decir, la Constitución, como contiene estas reglas del juego, ¿no? va a obligar a todos los jugadores a entrarle a este juego con una característica además, que alguien tiene que interpretarla. ¿Sí? Alguien tiene que interpretarla porque la Constitución es lenguaje y como todo lenguaje, pues hay ciertas ambigüedades, hay antinomias, requieren de una interpretación y hay alguien que la tiene que interpretar. Y esto es normalmente lo que llamamos los tribunales constitucionales, las Supremas Cortes o como ustedes quieran. Pero más allá de esto, ¿no? Decía yo, y tomando aquí una metáfora que ha usado varias veces Javier, pues son las reglas del juego, básicamente, ¿no? Y ¿saben qué? Imagínense ustedes un partido de fútbol. Nadie espera que todos las respeten y que todos las cumplan a cabalidad. Siempre va a haber, si no tiene chiste el juego, ¿no?
alguien que comete faltas, y está el árbitro para aplicarlas, ¿sí? Se espera que los jugadores las conozcan, no necesariamente que las sigan, o qué tanto las pueden o no pueden seguir. Y básicamente es llegar que nadie las sigue totalmente, pero nadie se aleja de ellas totalmente porque si no se acaba el juego. Y siempre hay un árbitro, pues, que tiene la función esta de implementarla. Entonces, una parte de lo que hace también interesante el derecho constitucional es que, porque no basta conocer las reglas, hay que también saber cómo se comportan y cómo se aplican. Bueno, esa es la diferencia que hace Tito, utilizando un lenguaje que a lo mejor valdría la pena que también lo plasma, de teoría y práctica. ¿Sí? Me parece que no hay ninguna teoría que esté alejada de la práctica, ¿sí? Pero lo que pasa es que en realidad la primera parte del libro va a hablar del carácter y la función normativa de la Constitución. ¿Sí? No olvidemos que la Constitución, y el derecho en general, es un lenguaje normativo, que no describe, sino que exhibe, establece, prescribe, ¿no? Por un lado. Y la práctica es cómo se aplica eso que la Constitución prescribe, ¿no? Y normalmente las dos cuestiones están totalmente separadas. Lo que hace un libro de derecho constitucional es que describe a la Constitución básicamente en su sentido normativo, ¿sí? Y luego por ahí siempre dicen, pero es que no se cumple, no, espérate. Y luego hay libros escritos por sociólogos y politólogos que dicen, no, es que la Constitución no se cumple, no importa. No, así creo que, y ese es uno de los grandes méritos de este libro, ¿no? Que por un lado nos explican cuál es la función normativa, cuál es la teoría, cuál es la construcción que está detrás de las instituciones, y después van y ven cómo se aplica. Yo siempre me he peleado con esa idea de que las leyes no se aplican y que no, yo creo que hay que entender bien este entrejuego de actores, de poderes, de reglas, ¿no? Y que todo va construyendo una realidad. Es una gran síntesis en ese sentido. Ahora bien, y fíjense, uno no puede esperar, y la Constitución lo dice, el libro lo dice muy bien, que son perpetuas, inmejorables o intocables, ni que la soberanía popular es inmutable. Es decir, las constituciones son dinámicas, cambian y cambian todo el tiempo. Aquí lo interesante es quién y cómo cambian. Y en el caso de la Constitución mexicana, tiene más de 800 reformas, ¿sí? Por cierto, 100 en los últimos 4 meses, ¿sí? Bueno. Es la misma Constitución de 1917. ¿Cómo ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? ¿No? Y básicamente, pues, la Constitución lo que encontramos es que hagan de cuenta, una capa de significado, es un palimpsesto, ¿sí? Porque tiene desde artículos que vienen de 1857, ya quedan poquitos, 19 creo que los contaron ustedes, ¿sí? Contiene el modelo del que se generó en el porfiriato, contiene el modelo revolucionario, importante la revolución porque fue el momento donde esta Constitución alcanza su legitimidad. Tiene el modelo que generó el PRI, digamos, el modelo autoritario, y luego tiene un proceso de cambio interesante entre 1980 y 2018, en el que se modernizó, ¿sí? Introdujimos a los derechos humanos, la división de poderes se hizo efectiva, se crearon las instituciones electorales, se crearon los organismos constitucionales autónomos, se creó el Tribunal Constitucional y se reformó el Poder Judicial. En fin, se introdujeron en la Constitución, esa vieja Constitución de 17, todas las instituciones del constitucionalismo moderno. Al grado que muchos, yo entre ellos, hemos hablado que había una nueva Constitución, ¿sí? Porque formalmente era la misma, pero materialmente operaba y funcionaba de manera muy distinta. ¿Y qué pasó en 2018? Bueno, pues que llegó alguien que dijo que iba a haber un cambio de régimen y no le creímos. ¿Y qué creen? Que sí hay un cambio de régimen, ¿sí? Porque lo que hemos visto en los últimos meses es un número de reformas, no solo por el número, sino por la calidad y por las implicaciones que tienen, que está generando en realidad una nueva Constitución, ¿sí? A muchos no nos gusta, a otros sí les gusta, cuestión de discutirlo,
Pero sobre todo, y aquí hay un cambio muy importante, siempre había la duda de qué pasaba si se hacía un cambio en algún artículo de la Constitución que le cambiaba el rostro, déjeme decirlo, que la volvía a otra Constitución, ¿sí? Y era una discusión muy larga, en la que siempre había dos posiciones, que decía, el poder constituyente permanente, es decir, el que reforma la Constitución, puede hacer lo que quiera. Y muchos otros que decíamos, no, espérense, hay ciertas cosas que no puede tocar. Bueno, y aquí, paradojas de la historia, ¿no? En la época de Peña Nieto, los hoy gobernantes sostenían que sí se podía hacer un control jurisdiccional de los cambios constitucionales. Y ahora sostienen exactamente lo contrario. Y quienes en aquella época gobernaban y decían, no, sí se puede hacer todo, pues ahora están en la posición contraria. Vale la pena, además, decir que en un acto de enorme soberbia, ¿sí?, en menos de 8 días introducen un cambio constitucional que dice que el constituyente, el poder reformador de la Constitución, puede hacer exactamente lo que quiera, ¿sí?, y que no hay manera de recurrir. Yo creo que esta disposición se va a enfrentar con la realidad tarde o temprano, porque además no fue consensada, fue impuesta claramente por una mayoría que no es mayoría. Y por otro lado, pues los cambios se han hecho tan técnicamente mal hechos, tan apresurados, tan imprecisos, ¿no? A veces, podría poner muchos ejemplos, no lo voy a hacer, pero en esencia lo que queda es esa república representativa, democrática, laica y federal, y donde la democracia y lo federal y lo representativa hoy está en cuestión, ¿sí? Entonces creo que ahí hay una muy interesante reflexión al final, cuando Javier y Tito nos hablan de el futuro de la Constitución, ¿no? Y hay, pues sí, muchos futuros posibles, pero en todo caso tenemos que hacernos cargo que hay una nueva Constitución y que este librito, perdón, hay que rehacerlo. Muchas gracias. Gracias, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Se agradece mucho el formato de este libro y sobre todo el lenguaje, porque cuando Javier me hizo favor de invitarme dije, híjole, espero que no sea una cosa súper técnica, donde tengamos que discutir en términos exclusivamente jurídicos. Entonces se agradece este esfuerzo de pedagogía y sobre todo que me parece muy pertinente algunas de las propuestas que, a pesar de que supongo que cuando se escribió, está editado en 2024, todavía no se había presentado las propuestas de febrero, por lo menos sí hay una parte de agenda que sigue estando vigente, de cómo hacemos que los derechos que están reconocidos se conviertan en realidad. Entonces voy a hablar de dos cuestiones, de dos de los espejos que ponen aquí sobre la mesa. Primero es el reconocimiento de derechos humanos, cuál es la teoría, cuál es el origen, en donde pues ustedes pertinentemente hablan de cómo casi todos los textos constitucionales tienen este listado de derechos básicos, de derechos fundamentales, y cómo el origen que ustedes ubican pues es la Carta de Derechos, ¿no? La Bill of Rights. Creo que no le hacen mucha justicia a los franceses, porque sí también habría que hablar de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero es interesante que en esta revisión que ustedes hacen, pues se encuentran este estudio de la Universidad de Chicago, en donde pues han logrado monitorear la existencia de al menos 116 derechos fundamentales. Ya no se tratan solamente de los derechos de primera generación, sino de segunda, tercera y hasta cuarta, y cómo en todas las constituciones vigentes se reconocen en promedio 48 derechos fundamentales. En un mapeo que se hace en este esfuerzo, hay al menos 887 constituciones,
en donde solo en 14, que es menos del 2%, no se reconocen derechos fundamentales. Y México sucede que entra en el grupo en donde al menos se reconocen 80 derechos. Entonces, pues uno lee esa primera parte y dice, no, pues muy bien, ¿no? Ya tenemos la mesa puesta para que se ejerzan derechos en la práctica. Y pues no. A la hora de revisar la parte de ejercicio de derechos, ellos ubican que hay una parte dogmática con los primeros 28 artículos, pero también una parte orgánica en donde pues, ya entran los derechos sociales, el consumo lúdico de la marihuana, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y también algunas de las cuestiones que se han aprobado, ya se mapeaba desde entonces, que son contrarias al ejercicio de derechos fundamentales y que ya están en la Constitución, como la prisión preventiva oficiosa, que desafortunadamente pues ahora ya tiene más causales. Y citan en ese momento el límite del derecho del voto en la cárcel. Supongo que no había estado el mecanismo que ya se ejerció en la última elección, en donde pues en el último proceso de las 30.947 personas que estaban privadas de la libertad con posibilidad de sufragio, pues votaron 26.000, es decir, pues 85.8%, ¿no? Entonces, en las propuestas, en este listado de cómo se puede hacer para que los derechos que se reconocen puedan ejercerse, ustedes ubican primero las leyes secundarias y la implementación, que es un tema de aterrizaje de las normas. También la debilidad institucional, sin duda, con la ausencia de un servicio civil de carrera, pues ahora sí que control y uso de botín de los cargos públicos, pero me parece que eso no es exclusivo de las instituciones que se dedican a garantizar o hacer posible el ejercicio de derechos, la escasa capacidad de formular políticas públicas, la falta de recursos públicos y creo que algo muy importante que no está mencionado es el conocimiento de derechos. La ciudadanía no conoce cuáles son los derechos, sí está conociendo ahorita cómo estamos perdiendo derechos, pero no conoce cuáles son estos derechos y si no se conocen los derechos, pues es más difícil hacerlos exigibles. Y bueno, dentro de las propuestas que hacen es la profesionalización, otorgar recursos, fortalecer las instituciones y yo creo que esto de superar el fetichismo de la Constitución hay que reformularlo porque creo que los que ya superaron el fetichismo son los que actualmente tienen el poder y más bien están rediseñando otra cosa muy rara. Y bueno, solo mencionar que en el ejercicio de derechos, algunos datos que se acaban de presentar recientemente en el informe realizado por la organización Signos Vitales, pues como a inicios de este año, México fue uno de los 14 países evaluados en el examen periódico universal y bueno, encontraron que después de la revisión hubo más de 300 recomendaciones en donde las principales alertas, en donde no hemos podido generar garantías a la ciudadanía son las desapariciones y estamos en el estado en donde es el principal problema que nadie quiere voltear a ver porque nadie quiere hacerse cargo. Los ataques a periodistas, México, uno de los países pues, más peligrosos para ejercer el periodismo, la violencia contra las mujeres y la crisis migratoria. Bueno, creo que ya me extendí mucho y no voy a pasar la segunda parte, pero quería pasar rápidamente a la parte de separación de poderes, en donde en la teoría hablan de dos ejes, que es la separación estricta entre poderes versus el sistema de pesos y contrapesos, que es como toda lo que tiene que ver con la posibilidad de exigir y hacer posible la rendición de cuentas. Y obviamente pues citan este clásico de Lord Acton de el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, sin duda es lo que estamos viendo. Y en la práctica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sí me sorprendió que en la práctica se hubieran centrado en los órganos constitucionales autónomos, sobre todo que ahorita pues, ya desaparecieron 7 de ellos, ayer, apenas hoy en la mañana fue ratificado la votación de los congresos estatales, porque me parece que se deja de lado una serie de mecanismos que existen, que tienen asidero constitucional, como es la fiscalización, la participación ciudadana, la evaluación,
todo lo que tiene que ver con la posibilidad de poner límites al poder y no están tomados en consideración. Y bueno, coincido en que esta lógica de que los órganos constitucionales autónomos se mandan solos, pues obviamente no, están obligados a rendir cuentas y cumplen con un mandato y con una especialización técnica que por eso da origen a su creación, ¿no? Y ahorita, en este nuevo panorama, más bien, y vinculado con el tema anterior de derechos fundamentales, la gran pregunta es cómo vamos a hacer exigibles estos derechos que se han ido perdiendo en el nuevo diseño constitucional. Y bueno, pues hasta ahí lo dejaría. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Un miércoles de diciembre soleado, lindo en Guadalajara para hablar de la Constitución, ¿no? Una broma que hacemos Javier y yo cuando publicamos esto con Romeo, nuestro gran editor y amigo, es que de la noche a la mañana el libro se convirtió en ciencia ficción o en historia del derecho. Vamos a hablar de la Constitución y de separación de poderes y de árbitros y demás. Y ¡pum!, ¿no? Entonces, de verdad tiene valor y se agradece que estén aquí, a Paula, a Lourdes, en especial al profesor López Ayón, quien hay que decirlo, pues es nuestro maestro y se siente bien que el maestro nos apruebe, ¿no? Y le dedicamos el libro porque pues eso es, un conocedor y un forjador de ideas en nuestro contexto político mexicano. En ese sentido, quiero hacer 3 cosas muy puntuales para después pasarle la palabra a mi coautor y dejar un espacio al diálogo, a las preguntas, y de cualquier manera, si no nos alcanza el tiempo, aquí vamos a estar después también y nos veremos estos días por acá en la feria, ¿no? A ver, lo primero creo que es algo que ya mencionó Lourdes, ¿no? Es algo que hay que hacer mea culpa, o sea, de verdad. La responsabilidad de estos momentos, de esta crisis constitucional que algunos han fraseado, de esta idea de incertidumbre, de la cantidad de que en 2 meses nunca se ha visto esta velocidad de reformas, gente que ayer prohibieron los vapeadores, los cigarrillos electrónicos ya están prohibidos en la Constitución, ¿no? Por decir algo que pasó ayer y que la Constitución que estamos hablando hoy va a ser distinta a la que vamos a tener todavía en los próximos días, ¿no? Aquí creo que hay que hacer un mea culpa. Parecería muchas veces que esa democracia constitucional que hablamos, que teorizamos, que escribimos, que repensamos y demás, pues al final del día solamente vivía en nuestras cabezas, ¿sí? ¿Y por qué al final la democracia resultó tan endeble cuando llegan estos fenómenos políticos emergentes y demás? Porque creo, en definitiva, que tenemos Constitución, pero difícilmente tenemos cultura constitucional, ¿no? Tenemos democracia, ¿no? Pero no demócratas. Y en ese sentido es lo que busca el libro, ¿no? El libro es lo que busca aterrizar ciertos conceptos que llegamos muy tarde, pero nunca es demasiado tarde, ¿no? Pongo el ejemplo siempre de que en la última cena familiar, ¿no? Con mis tías y demás, pues decían, está mal eso de la sobrerepresentación, ¿no? Y claro que está mal eso de la sobrerepresentación, ¿no? El problema es que quizá pues nosotros hablamos de la sobrerepresentación desde hace muchos años y nunca nos encargamos de hablarle a las tías de lo que es la sobrerepresentación. Explícale a alguien ahorita la importancia del Consejo de la Judicatura. ¡Qué pereza! Es mucho más fácil crear uno nuevo, tal. Ahí es donde te hay que asumir esta culpa. Y en gran medida lo que es el libro es una respuesta. El libro lo que buscamos, y esto también lo cuento dentro de esta primera parte de culpa, el libro con Javier lo hemos pensado muchísimo. De hecho, la primera vez que hablamos de algo así fue precisamente en un proyecto que nos invitó el doctor López, respecto a hacer alguna crítica a la enseñanza del derecho, ¿no? Y ahí dijimos, estaría muy padre hacer un libro de constitucional para gente que estudie derecho, ¿no? Y bueno, nos tardamos algunos añitos, ¿no? Pero se logró. Se logró, pero creo que el libro es eso, es un esfuerzo de no escribir un libro enorme con cosas técnicas para que nos sirva para la evaluación anual del SNI, en absoluto. Hay una responsabilidad de la academia de hablarle a todas aquellas personas que no han tenido la posibilidad de estar en reflexión constante respecto a qué es lo del derecho y la justicia. Aquí sí hay una responsabilidad social
de todos aquellos que teorizamos, que construimos, que desarrollamos esas ideas de democracia constitucional. Por eso nos peleamos bastante con el abogañol, ¿no? Que no es español, es abogañol, es hablar raro, hablar en latín, hablar en términos complejos. Yo reto a cualquiera de ustedes que agarre ahorita la Constitución y que empiece a leer el artículo 27, a ver hasta dónde llegan, ¿no? Es larguísimo, empieza el 41, ¿no? O sea, son 19 páginas seguidas, ¿no? En donde una persona que no tiene cubiertas sus necesidades básicas, pues difícilmente le va a importar la Constitución. La Constitución está poblada en derechos, ya decía también Lourdes. Lo que le falta son garantías para hacer esos derechos, ¿no? En ese sentido, esta mea culpa, pues sí es un sentido de entender que los actuales momentos en los que estamos transitando no creo que sea responsabilidad de una sola fuerza política ni solamente de un factor en específico. Creo que en este sentido el gremio, los abogados, las abogadas, la idea de cultura jurídica, tenemos muchísima responsabilidad por no haber hecho bien las cosas o más allá de nuestras propias narices, ¿no? En ese sentido, bueno, esto no es algo de darnos latigazos aquí, de enmolarnos en la fila, en absoluto, ¿no? Es una reflexión crítica respecto a qué es lo que sigue y cuál es el momento, ¿no? En ese sentido también contar, el libro lo escribimos a finales del año pasado, lo terminamos a principios de este, y en efecto, las reformas del 5 de febrero, este plan C, la nueva idea de constitución que se implementó, pues ya lo habíamos mandado a la editorial. Y por ese mismo factor, cuando vemos los resultados electorales, que se conjuga con la sobrerepresentación, que se transfuga con los diputados transfuga, con los que renunciaron y demás, pues en ese sentido te das cuenta que la regla del juego que decía el profesor López Ayllón, pues al final es muy fácil violarlas, ¿no? Al final cuesta muy poco hacerse cargo de la Constitución, ¿no? Lo que decía Paula, que nos hacía mucho sentido de tomarse en serio la Constitución. ¿Para qué? Si la política puede más que el derecho, si la retórica puede más del derecho, ¿no? Y en ese sentido, particularmente, lo que queremos hacer con este libro, pues es eso, es ampliar un poco la cultura constitucional, es entender que las reglas del juego vale la pena respetarlas, porque las mayorías de hoy van a ser las minorías de mañana, porque se van a ir, aunque parecería algo imposible, aunque algunos se tardaron 70 años, se van a ir, y las reglas del juego van a permanecer. Eso creo que es una visión totalmente irresponsable, ¿no? Es la borrachera del poder, y cuando uno está borracho hace cosas que no piensa, ¿no? Y que habla muchas cosas que ni siquiera reflexiona. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Gobernar para la infinitud, ¿no? Gobernar para una república en donde los que importan son los que están dentro del movimiento. Y esa es precisamente la idea de constitución en la que creemos, una constitución donde cabemos todos, no una constitución que se convierte en un ideario político de una sola persona o de un grupo político que al final es lo que está buscando permanecer en el mismo poder. La Constitución debería debatirse y hacernos parte de un discurso colectivo y no estar preguntando si los vapeadores tienen que estar prohibidos o no estar pensando en ampliar el catálogo de prisión preventiva para los guachicoleros o para los factureros o para los delitos electorales. Cuando a nadie le importan las cárceles, cuando a nadie le importan las trabajadoras domésticas, cuando a nadie le importan las migrantes, las personas migrantes, cuando a nadie le importan ciertos temas que han quedado a deber no solamente a la democracia, sino también al poder político, ¿no? Una de las cosas que mencionamos en el libro, la gran reforma pendiente, y esa no va a estar en el plan C ni en la próxima elección que gane una oposición, son los partidos políticos. En este país existen muchos partidos políticos y qué bueno que existan partidos políticos. De hecho, hay un partido del trabajo, hay un partido ecologista, hay un partido de la educación, ¿se acuerdan? Una cosa era la Nueva Alianza. Qué bueno que existan esos partidos, si realmente representaran los intereses de sus gremios. Si el partido del trabajo apoyara a los sindicalistas, a los obreros, si el partido de la educación no velara por el sindicato y aquella lideresa, si buscara por la verdad generar mejor educación de calidad, tendríamos otro escenario. Y bueno, el Partido Verde que les digo, ¿no? El Partido Verde es el fracaso de la partidocracia en este país, un partido que alcanzó el triunfo con los azules, con los rojos y ahora con los guindas, ¿no? El Partido Verde es eso. No son medioambientalistas, monopolizar una bandera. La gran reforma pendiente de la Constitución es la reforma de los partidos políticos. Si la representación está en crisis, si la representación está erosionándose y en ese sentido vemos que se puede generar la sobrerepresentación, los transfuga, el caso de este veracruzano que votó a favor de la reforma judicial, pues la verdad creo que el panorama sigue siendo un círculo vicioso. En ese sentido, democracia, pero la democracia entendida más allá del voto, ¿no? Y por último, ya para cerrar, quizá un panorama más halagador, ¿no?
Y eso creo que también lo he platicado mucho con Javier, ¿no? La perspectiva del futuro de la Constitución, ¿no? ¿Qué nos corresponde? Y hablando como jóvenes promesas, que ya no somos ni jóvenes ni promesas, ¿no? Pero bueno, con nuestros colegas somos todavía los jóvenes allá en la UNAM, ¿no? Les toca a las nuevas generaciones, gente. O sea, de verdad, les toca a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, les toca repensar la manera en cómo comunicamos el derecho, les toca dejar de hablar de democracia y ponerse a hacer democracia con el vecino, les toca poner en duda y poner en entredicho esa idea de federalismo, esa idea de que parecería que todo tiene que pasar por el centro, esa idea de las instituciones donde muchas de ellas parecería que no se tocan y luego al final las terminan tocando y quedan muchísimo peor. La gran apuesta aquí es que las futuras generaciones, en estos momentos de crisis, ¿no? Como profesor que ve a sus alumnas, a sus alumnos preguntando cuál va a ser el futuro del derecho, es un buen momento para que el gremio, de una vez por todas, tome responsabilidad social de temas, de escribir tesis que no se escriben tesis. Una tesis sobre los desaparecidos, una sobre las personas desaparecidas, tesis sobre la pobreza y la desigualdad, tesis sobre parecería que son muy incómodas, pero seguimos escribiendo tesis sobre la naturaleza jurídica del fideicomiso, ¿no? El estudio del artículo 123 a la luz de los principios. Gente, creo que si no aprendimos nada de este momento coyuntural, significa es que de verdad difícilmente vamos a aprender algo futuro. Hablemos de cambio climático, hablemos de migración, de movimientos identitarios, y sobre eso creemos que está el futuro de la Constitución, no en aquellos principios que enarboló Carranza, todos hombres, todos abogados, militares o periodistas, por cierto, ¿no? No de esa idea magnánima de la Constitución, sino de una idea de la Constitución que realmente sirva para algo y que no es otra cosa que poner límites a un poder político que está totalmente fuera de control, un poder político punitivista, militarista, un poder político que desprecia los ideales de la izquierda más liberal, y en ese sentido creo que es la responsabilidad de todos nosotros como ciudadanas y como personas conscientes en ese entorno de tomarse en serio la Constitución. Muchas gracias y de nuevo por estar aquí con nosotros. Vale, pues yo a ver, rapidísimo, porque sé que el tiempo nos está comiendo. Agradecer obviamente, ¿no? Que estén aquí, de verdad que es un gustazo que siempre venir a la FIL, ¿no? Es como un motivo de, pues no solo de orgullo, sino es como de esos momentos donde uno recupera un poco la fe en la humanidad, ¿no? O sea, es ver a tantas personas tan interesadas en tantos temas de tantos libros, la verdad es que sí, en estos momentos siempre es muy reconfortante. Es un gustazo estar aquí en la mesa con colegas, amigas, amigos que queremos y admiramos tanto, y también encontrarnos, ¿no?, con mucha gente a la que queremos en la audiencia. Y quizá, a ver, nada más como para complementar lo que ya muy bien dijo Tito, ¿no? Este libro, la verdad es que en buena medida es producto de la frustración, ¿no? O sea, es decir, tanto Tito como yo en algún momento, hace ya algunos años, fuimos estudiantes de licenciatura, ahora somos profesores en diversas instituciones, a veces le damos clases a personas abogadas, a veces le damos clases a personas, ¿no?, que estudian otras disciplinas, y la verdad es que creo que tanto cuando éramos estudiantes como cuando éramos profesores, pues lo que nos encontrábamos es que si alguien quería aprender derecho constitucional, pues no la tenía nada fácil, ¿no? La primera, ya lo decíamos, es la sexta constitución más larga del mundo, ¿no? O sea, si nos hacemos la pregunta, digo, no somos buenos para el mundial, no somos buenos para las olimpiadas, ¿no? Pero para incrementar el tamaño y reformar nuestra constitución, ahí sí somos de clase mundial, ¿no? Top 6 en términos de extensión, la más reformada del mundo bajo algunas mediciones. Y si nos hacemos la pregunta de cuántas personas se han puesto a leer la Constitución desde el primer artículo hasta el último, olvídense ya de los artículos transitorios, pues la verdad es que muy pocas personas lo han hecho, incluso las personas que nos dedicamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque es una labor compleja, difícil, y a veces parece que poco fructífera, ¿no? O sea, ¿de qué vamos a ganar leyendo la Constitución si de por sí la Constitución no se cumple, ¿no? Otra alternativa es, bueno, vayamos a los libros, ¿no?
Y la verdad es que cuando éramos estudiantes, ¿no? Todavía muy recientemente, la verdad es que la oferta editorial de libros, ¿no? Para explicar qué es lo que dice la Constitución y otras disposiciones es muy limitada, ¿no? Si ustedes ven los planes de estudio, ¿no? De la UNAM, de otras instituciones, pues se van a encontrar textos que son clásicos y son importantísimos, ¿no? El libro de Burgoa, el libro de Tena Ramírez, que por supuesto son libros importantísimos, nadie les quita un gramo de relevancia, pero son libros que no sirven para entender la actualidad, ¿no? El Tena Ramírez, creo que la última reforma que tuvo, ¿no? Fue en 1977, el Burgoa lo dejaron de actualizar en el 85. Entonces, si uno quisiera entender esta realidad que estamos viviendo hoy, donde pues tenemos una discusión sobre los órganos con autonomía constitucional, donde tenemos una discusión sobre la carrera judicial, donde tenemos una discusión sobre si hay que reformar o no reformar el artículo primero constitucional, qué hacer, ¿no? Lo que mencionaba Sergio, con si una constitución tiene límites o no tiene límites al poder de reforma, pues la verdad es que nos vamos a dar cuenta es que esos libros no nos sirven para nada en ese sentido. Son libros importantísimos, hay que leerlos para entender la historia constitucional, pero no estaba ahí. Y yo recuerdo que alguna vez, ¿no? Esto lo hemos dicho ya en muchos espacios, muchos años, y sí recuerdo que alguna vez un colega, no voy a decir su nombre, pero lo dijo con mucha razón, dijo, pues es que falta que ustedes, ¿no? Refiriéndose a los jóvenes, ¿no? Ya no somos tan jóvenes como antes, pues falta que se pongan a escribir sus cosas también, ¿no? Y creo que este colega tenía razón, es decir, la culpa no es ni de Tena Ramírez ni de Burgoa, que ya pasaron a mejor vida hace algunos años, la culpa también es de el gremio, la culpa también es, déjenme ponerlo así, de las personas que nos dedicamos a la academia, porque no necesariamente nos hemos dado a la tarea de escribir esos libros que puedan sustituirlos. Entonces, este es un libro pensado, digamos, para cualquier persona que quiera entender por qué importa la Constitución. ¿Por qué tenemos que tener separación de poderes? ¿Por qué necesitamos un catálogo de derechos? ¿Por qué hacen falta muchísimas cosas para que esta Constitución sea realidad? Entonces, bueno, ahorita que viene la temporada navideña, ¿no? y le van a estar regalando seguramente objetos muy preciados a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a quien sea, pues piensen que quizá una buena alternativa es regalar la Constitución desconocida, pues es un libro que está pensado para todos y para todas. Y termino nada más diciendo una cosa muy rápido, ¿no? Y reitero un poco lo que decía Tito. Este libro no lo escribimos para esta coyuntura, ¿ok? O sea, nosotros a finales del año pasado, el presidente todavía no presentaba el plan C, no sabíamos qué iba a pasar la representación, ni que Yunes se iba a pasar a Morena, ni que el senador de Campeche, ¿no? Se nos iba a desaparecer el día de la votación, todas esas cosas no las sabíamos, pero sí creo que fue muy reconfortante cuando estábamos grabando el audiolibro, ¿no? Que fue hace unos pocos meses, que es una experiencia que no se la recomiendo a nadie, ¿no? Tito me lo dijo en su momento, me dijo, Javier, que alguien que sí sepa lo haga, porque esta cosa es muy complicada. Dije, pero ¿qué tan difícil puede ser grabar un audiolibro si no la vivimos hablando en todos lados, ¿no? Pues ha de ser bien fácil. Luego me di cuenta que no, que realmente es una cosa muy seria y que por eso hay gente que se dedica a eso, que sí sabe cómo hacer las cosas, no como nosotros que nos equivocábamos, corregíamos y demás. Pero claro, cuando yo releía lo que habíamos escrito para grabar el audiolibro, que también pueden comprar y también pueden regalar, por un lado decía, pues caray, ¿no? O sea, es que otra vez el alud de reformas nos está rebasando, ¿no? Yo creo que no hay manera de hacer un libro de derecho constitucional que no se desactualice a las 2 o 3 semanas. Pues ¿por qué? Porque cada 2 o 3 semanas hace una reforma constitucional. Pero al mismo tiempo, y eso fue lo gratificante, nos dimos cuenta que ahí estaban los temas, ¿no? Que el tema de la sobrerepresentación ya estaba apuntado en el libro, que el tema de la elección popular de jueces también era algo que discutíamos, que el tema de la importancia de los órganos constitucionales autónomos también lo repetíamos, y que el tema del fetichismo constitucional ya lo habíamos puesto ahí. Yo creo que eso es algo que no se ha superado y que quizá no lo vamos a superar en el corto plazo.
Esta semana se publicó una reforma que prohíbe el maltrato animal y que dice que el Estado debe garantizar, ¿no?, las condiciones suficientes para que no haya maltrato animal. Y creo que si nos hacemos la pregunta sincera de cómo estamos en tema de maltrato animal, pues la respuesta es que nos falta muchísimo. Ese es otro ejemplo de una reforma que suena muy bonito decir, perfecto, ya tenemos un nuevo principio, ya tenemos una nueva prohibición, pero que si nos hacemos la pregunta sincera de qué implicaría para tomarnos en serio la Constitución, como diría Lourdes y Paula, para que no tengamos maltrato animal en este país, pues vamos a necesitar lo de siempre: leyes secundarias, reglamentos, instituciones, políticas públicas y presupuestos. Todos los derechos cuestan, absolutamente todos. Si estamos en un país que no ha querido hacer una reforma fiscal de verdad, estamos en un país que le encanta reconocer derechos, pero no establecer mecanismos de garantía. Entonces, bueno, aunque este es un libro que desde su inicio estaba destinado a fracasar en su intento de actualización, porque pues así es nuestra realidad constitucional, pues seguimos pensando que es un libro que tiene algunas pistas, no solo, como decía Sergio, para entender lo que debería de ser una constitución en términos normativos, sino también un libro sobre lo que está mal en este país y sobre las cosas que tendríamos que cambiar para vivir en una mejor democracia constitucional. Pero bueno, otra vez muchísimas gracias por todo. Nuevamente, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. No tenemos tiempo ya para quedarnos a hacer preguntas porque, bueno, ya nos apuran para la siguiente presentación, pero tanto Tito como Javier van a estar firmando ejemplares de sus libros en el stand de Penguin Random House. Tenemos dos escritorios para firma de ejemplares. Estamos en el que está a espaldas del stand y ahí podrán tener tiempo de acercarse a los autores para conversar con ellos un momento. Y nuevamente gracias a todas y a todos. Sí, ya sé. Me di cuenta que